Buenas tardes, mi nombre es Yurancy Guerra, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, estudiante de Derecho, y hoy estamos en materia de Derecho Probatorio 2, en el cual vamos a hablar sobre las limitaciones a la libertad de la prueba. Bien, los límites de la libertad de la prueba en el sistema acusatorio penal son: primero, la ilicitud de la obtención de la fuente de la prueba, la idoneidad y la pertinencia de los medios de prueba, y la utilidad de la prueba y las reglas legales de pruebas obligatorias y las provisiones de prueba. La licitud de la obtención de la fuente de la prueba. El principio de la licitud de la prueba es un requisito intrínseco de la actividad probatoria y consiste en que solo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal y los convenios internacionales de derechos humanos. Sobre este particular, no debe olvidarse que el proceso penal representa fundamentalmente la actuación legal del Estado contra determinados ciudadanos, los imputados, y que muchas veces la presión de la opinión pública, los intereses políticos y las tendencias autoritarias reclaman la necesidad de que aparezcan culpables, en quienes justificar la función protectora que el Estado realizado con respecto a los intereses sociales. El principio de la ilicitud de la prueba es una barrera que rige en las sociedades democráticas contra aquellas desviaciones al poder punitivo del Estado. Dicho principio es una exigencia básicamente para los funcionarios públicos encargados de la persecución penal. La licitud de la prueba abarca dos aspectos fundamentales, como lo son, en primer término, el aspecto formal o directo, que consiste en el cumplimiento de las formalidades específicas establecidas por la ley procesal o por leyes especiales para la obtención de la evidencia o fuente de prueba. Estos requerimientos están referidos a la necesidad de orden judicial para realizar registros, allanamientos, interceptación de correspondencia, comunicaciones telefónicas o grabaciones directas de persona, o a la presencia de testigos instrumentales imparciales o del imputado y su defensor, allí donde sea posible. La demostración de la ilicitud formal de la prueba es relativamente fácil, pues las autoridades de investigación penal, que son las destinatarias de los requerimientos legales, tienen que consignar obligatoriamente en las actuaciones las correspondientes órdenes judiciales y las actas respectivas, de las que podrán apreciar el cumplimiento o no de los requisitos de la ley. La confesión, el careo entre testigos y el imputado inadmisible como medio de prueba en el proceso penal. Bien, en este punto, para desarrollar este aspecto, hay que partir del derecho de que toda persona imputada de un delito a no ser obligada a declarar contra sí mismo. Sin embargo, esto alude a una garantía más amplia, atiende al principio de coercibilidad del imputado, que abarca no solo sus manifestaciones confesoras concretas, sino toda clase de manifestaciones o aportes de cualquier tipo de elementos, sea material, documental, expresivo, gestual, entre otros, que pueda comprometerlo en su situación frente a la atribución delictiva que se le realiza. Aquí tal garantía se circunscribe, y con adiciones especiales, a virtud de la particular importancia de que el tema adquiere su confesión, que de ahí la diferenciación, a pesar de estar abarcado de su tratamiento especial, máxima cuando los instrumentos internacionales así lo contemplan, otorgándole una protección expresa, tal como lo impone la normativa del artículo 8, inciso 3 de la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacciones de ninguna naturaleza. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 14, inciso 3, letra G, que durante el proceso toda persona acusada de un delito tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni confesarse culpable. En el proceso penal, el único que puede ser órgano de confesión como medio de prueba del delito es el imputado como parte pasiva de la persecución penal. Ello así debido a que es en virtud de que las partes que integren la relación jurídica procesal y del objeto del proceso mismo constituido por el hecho delictuoso. El único que introduce ese medio de prueba es quien reconoce su intervención en él. Las declaraciones de las demás partes, como son la del querellante exclusivo, las del actor civil, tercero civilmente demandado o citado en garantía, lo serán en calidad de testigo.
Sin embargo, hay quienes aducen que el Código Orgánico Procesal Penal no reconoce a la confesión como medio de prueba y no puede ser un sistema procesal moderno, sustentado en el respeto a los derechos humanos y las garantías de un debido proceso. Efectivamente, el COP no se contempla la prueba de confesión dentro de las normas que tratan sobre el régimen probatorio y los requisitos de la actividad probatoria. El artículo 197 al 242 solo se prevén allí las inspecciones, el testimonio, la experticia y las grabaciones, además de que otras normas se refieren a los documentos y las pruebas de informe, en cuanto deben ser incorporados al juicio por su lectura. Por otro lado, en lo que corresponde al careo, el mismo sistema es considerado por muchos doctrinarios como una peculiaridad o actividad complementaria de la prueba testifical, aun cuando puede darse el careo entre testigos e imputados, entre imputados y víctimas, y entre víctimas y testigos. El careo consiste en esa confrontación de las personas cuyas declaraciones sean discrepantes sobre un mismo hecho o no incriminen recíprocamente. El careo se practica poniendo a uno frente al otro y exhortándolos a enfrentarse de palabra, a fin de comprobar cuál se intimida ante el planteo del otro. Durante el careo, las afirmaciones de uno puede refrescar la memoria del otro y ello puede contribuir a un afinamiento de sus respectivas versiones o la derrota total o desmoronamiento de uno de los careados. Por tanto, el careo es una magnífica actividad para depurar el testimonio. El careo está contenido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. La prueba de reconstrucción de los hechos, la experimentación judicial y los videos de conferencias. Bien, en este punto la reconstrucción de los hechos es el acto mediante el cual, sobre la base de las versiones suministradas por el imputado, la víctima o testigo o de las conclusiones formuladas por los peritos, se reproduce artificialmente en presencia del juez o miembros del tribunal el supuesto hecho delictivo o una fase o circunstancia a él, a fin de corroborar o de desvirtuar el resultado de aquella prueba. Se trata de una representación tangible, aunque aproximativa de la realidad, con el propósito de revocar un suceso poniendo en juego todos los elementos materiales y personales que debieron contribuir a su formación. Los individuos y los objetos que se conjugaron para la producción del hecho deberán ser puestos en movimiento en forma simultánea y coordinada, siguiendo los alineamientos en que se afirma o se supone que el acontecimiento ocurrió. Se trata, en esencia, de una representación simulada del comportamiento que habrían observado los protagonistas del hecho a reconstruir. En cuanto a las personas que intervienen en la reconstrucción de los hechos, nunca puede obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción. No solo aleja toda duda acerca de que éste pueda participar, sino que establece claramente que su intervención ha de ser totalmente voluntaria, y sostener lo contrario importaría exigirle que proporcione pruebas en contra de su libre voluntad, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando aquel intervenga en una reconstrucción, serán aplicables las normas de la declaración del imputado, indagatoria, y el acto funcionará como medios de defensa en lo que a él le respecta, sin perjuicio que su participación y los elementos de prueba que por ella surjan pueda ser aprovechada. La reconstrucción puede llevarse a cabo con el apoyo de medios fotográficos o audiovisuales que permitan registrar y reproducir fielmente las actuaciones de sus protagonistas y las características del lugar, que inclusive puede ser dibujado o expresado en planos, de que ilustrará mejor el juez o jueces llamados a apreciar esa prueba y emitir su pronunciamiento final. Ahora bien, en cuanto a la experimentación judicial o prueba científica, es aquella que se practica a través del método científico, cuyos métodos de contrastación y técnicas experimentales han sido convalidadas teóricamente y experimentalmente por la comunidad científica. La metodología científica debe reunir los requisitos de fundamentación, que tiene que ser consistente con los que ya se conoce, y si es posible, la teoría científica corriente tiene que explicar sus éxitos y sus limitaciones. Esto es importante para la valoración que debe hacer el juez.
La objetividad, el juez, el rendimiento, el registro y la interpretación del procedimiento debe ser esencialmente independiente del operador o del experto. Esto es que los resultados del procedimiento sean más o menos constantes ante diversos operadores, y la estabilidad, que el procedimiento debe constatar siempre la misma cosa u objeto. Los resultados obtenidos al cabo de un breve intervalo deben enseñar un alto grado de concordancia entre sí y concordancia entre otros procedimientos. La prueba científica puede solicitarse como experticia en diversos campos del derecho, por ejemplo, en problemas como producción agrícola o industrial, etc. Control de calidad, en tránsito, en documentación, en filiación, en identificación criminal, análisis e identificación de sustancias, en fin, existe un ámbito amplio de aplicación. El experimento judicial por excelencia es la reconstrucción de hechos, la cual tiene lugar en el sitio donde estos acaecieron, con la presencia en todo su desarrollo o en partes de él, de las personas que originalmente intervinieron en los eventos y bajo la dirección del juez. Las videoconferencias como medio de prueba, que pueden ser o no auténticos una vez admitidos, según su naturaleza, se escucharán o proyectarán en debate oral, teniendo la parte promovente la carga de proveer los requisitos a menos que el tribunal los tenga. Propuestos estos medios, las partes tienen el derecho de consultarlos ante el debate para poder oponerse a una admisión o impugnados si los consideran falsos o ilegítimos, y que estas consultas en el tribunal no tienen lugar de presencia del juez, ya que para los fines señalados están fuera del debate probatorio. En caso de impugnación, habría que promover la prueba antes del debate de la falsedad, ilegitimidad, infidelidad o vicios que afecten a la credibilidad del medio. Tales pruebas, de admitirse, se evacuarán en el debate junto a las probanzas del fondo del juicio. Ello significa que la impugnación debe tener lugar antes del comienzo del debate oral. Este sistema de videoconferencias permite actos de examen de testigos fuera de Venezuela ante el tribunal exterior que se ha otorgado para que monte el acto. Con mayor razón podrán hacerse en el país ante tribunales comisionados, incluso de la misma sede territorial del tribunal de la causa. Lo ideal es que los aparatos que facilitan esta transmisión existan en todos los tribunales formando una red, pero si ello no fuera posible, a las partes que corresponde proveer lo necesario. De allí que sean ellas las que en los actuales momentos propongan la inmediación de segundo grado, la cual debe ser aceptada por los litigantes. Conforme a los avances técnicos y su utilización dentro del proceso, el uso de satélites para estas transmisiones permite que la prueba se lleve a cabo y las partes se visualicen en otros lugares, donde están los camarógrafos, se practique la inspección judicial sobre un lugar, persona, cosa, animal o documento fuera de la sala de audiencia. Ahora, en conclusión de todo el tema tratado, desde mi punto de vista y mi criterio, aun cuando en nuestro proceso penal, fundamentalmente acusatorio, rige el principio de la libertad de la prueba, que consiste en la libertad que disponen las partes y el juez de aportar o de llevar el proceso a cualquier medio probatorio que pueda contribuir a establecer la verdad por las vías jurídicas, aunque no esté expresamente establecido, siempre y cuando sea lícito, necesario, útil, pertinente y no esté prohibido por la ley. Luego de llevar a cabo la investigación, considero que existen medios de pruebas que por su relevancia a injerencia en nuestro proceso penal debe ser previsto en el COP y además establecerse la regulación de los mismos a fines de garantizar el derecho a la defensa como parte del debido proceso, de principio rector de todo proceso. Muchas gracias por la atención, espero haber aclarado todos los puntos y nos vemos en un próximo video. Gracias.